la lectura de la palabra de Dios, todos aquellos que han traído la Biblia. Vamos a buscar en Isaías 53, 4 y 5. Cuando la hayan encontrado, digan amén. Para que todos podamos ver con nuestros ojos lo que el Señor quiere en esta mañana, el mensaje que trae a través de nuestro hermano Pilar. Amén. Dice la palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Palabra de Dios. Feliz sábado una vez más, hermanos. En esta hora vamos a hablar un poquito de evangelismo, ¿verdad? Vamos a hablar de nuestro maestro, porque tenemos un gran maestro, ¿verdad?, que nos dejó ejemplo para que nosotros hiciéramos como él hizo, ¿verdad? Un gran maestro que vino a esta tierra y se hizo hombre y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y llegado el tiempo, él empezó su ministerio. Su ministerio no duró unos 3 años, ¿verdad? Pero en estos 3 años él hizo demasiadas cosas. Él ayudó demasiado al ser humano, ¿verdad? En esos 3 años. Podríamos pasarnos tal vez todo el día, días y días, estudiando de su palabra, ¿verdad? De su ministerio. Pero en esta hora vamos a hacer un poquito como el dermatólogo y vamos a ir directamente al grano, ¿verdad? Para no cansarlos, para tener energía, porque en este día tenemos un propósito, ¿verdad? Y es el salir y poder conocer a nuestros hermanos que están afuera, que tal vez hay hermanos que estén deseosos de conocer a nuestro maestro, ¿verdad? Y que no han tenido la oportunidad o alguien no les ha llevado esa palabra que libera, esa palabra que nos da aliento, que nos da vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús es el agua de vida, ¿verdad? Jesús es nuestro alimento. De Él se ha hablado demasiado, o sea, muchos le decían que era un profeta, maestro, Señor. Han escrito muchos libros, han hecho películas, ¿verdad?, de su vida de Él. Pero para nosotros es la realidad. Jesús es nuestra realidad. ¿Por qué? Porque es el más grande evangelista que ha existido. Hoy día hay muchos evangelistas buenos, ¿verdad?, grandes, internacionales. Pero en aquellos días Jesús no contaba con internet, no contaba con televisión, no contaba con periódicos, no contaba con nada de eso. Pero ¿qué pasaba cuando alguien escuchaba: Jesús, el Galileo, el maestro viene por ahí? Multitudes, ¿verdad? Multitudes se congregaban. Él tanto hacía evangelismo público como hacía evangelismo personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él iba a visitar a los enfermos. Recordemos, la suegra de Pedro estaba enferma, él llegó de visita y aún con su enfermedad, ella le sirvió, ¿verdad? Y ella se sanó, ella fue sanada, ¿verdad? También podemos recordar un pasaje, el de la multiplicación de los alimentos, de los panes. Con pocos panes y pocos peces, él alimentó una gran multitud, ¿verdad?, que lo seguía, que querían escuchar de su palabra, ¿verdad? Él nos ha mostrado a nosotros que Él, a través de nosotros, puede trabajar en la vida de los demás. Él ahora ya no está aquí,
pero Él nos dejó la obra que Él comenzó, nos la dejó a nosotros, nos heredó esa misión. El libro de Isaías 53, la lectura bíblica, nos habla de una profecía que 700 años después de que fue escrito el libro de Isaías, se cumplió después, ¿verdad? Vino Jesús. ¿A qué vino Jesús? Exacto, ¿verdad? A buscar lo que se había perdido en el principio, allá en el Edén, ¿verdad? Jesús vino para buscarnos a cada uno de nosotros. Vino Él para buscarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando en su momento, cuando cada uno de nosotros fue llamado, uno aceptó. Y dice la hermana Guay que cada nuevo cristiano cuenta en el reino de los cielos como un nuevo misionero, ¿verdad? Así es que todos nosotros, al aceptar a Cristo, al bautizarnos, contamos como nuevos misioneros. Ahora ya hacemos la misión. Nosotros, nuestra responsabilidad es hacer la misión, ¿verdad? Yo veía un video de testimonios de un hermano de una iglesia aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y contaba acerca del problema que había tenido su familia durante muchos años. Y el problema de él era que era muy pobre. Su trabajo solo le daba para poder pagar su renta, pero no le daba para alimentarse bien. Dice él que él se ponía triste porque él no podía alimentar bien a sus hijos, él le daba lo que él podía. Y así pasó el tiempo. Pero dice él que un cierto día, un jueves por la mañana, él abrió su puerta y encontró un cesto con alimentos, una canasta con alimentos. Y desconfió al principio, metió la canasta, revisó el alimento, vio que todo estaba perfectamente sellado, que no había ningún problema, ¿verdad? Entonces se pusieron felices sus hijos y él, ¿verdad? Porque iban a comer bien, porque tenían alimento en su mesa. Pero él no sabía quién era el que se los estaba llevando. Y pues bien, toda esa semana, al otro día abrió la puerta, vio que no había nada, pero al siguiente jueves abrió su puerta y nuevamente estaba la canasta de comida. Bueno, ya empezó a crearse ideas. ¿Quién será? ¿Quién me está trayendo el alimento? Pero estaban contentos, felices, porque ya podían comer mejor que antes. Entonces, tenía un vecino, fue donde el vecino y le dijo: oye, ¿tú no sabes quién ha venido a dejarme este alimento aquí? Y él le dijo: no, la verdad no, yo no sé quién fue. No, es que cada jueves amanece en mi puerta una canasta con alimento y no sé quién es. Bueno, vecino, yo no sé, pero ¿qué te parece si el próximo jueves que llegue la canasta, pues me compartes algo a mí, ¿no? Porque yo también necesito. Entonces, dice que así pasó y dijo: bueno, voy a vigilar, a ver quién llega en la noche o en la madrugada y me deja la canasta. Bueno, así es que él se puso a mirar por la ventana, no llegó nadie. Se puso triste porque esa semana así volvieron a comer mal, ¿verdad? No tuvo alimento. Bueno, dijo, pues no vino. Para el siguiente jueves, él ya no esperaba la canasta porque dijo, pues el anterior no vino. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que él abrió la puerta y ahí estaba otra vez su canasta con alimentos. Pero lo más importante era una revista del Centinela que estaba arriba de la canasta. Entonces él metió la canasta, empezó a hojear, a ver. Dijo, esta iglesia es la que me está trayendo el alimento, pero ¿quién será de esa iglesia? ¿Cuál fue su sorpresa? Que dando la vuelta de la esquina de su cuadra, ahí estaba la iglesia adventista del séptimo día. Dice que un miércoles vio que había muchos carros, llegó, se parqueó y entró, y en ese momento que él entró tenían una pequeña meditación, ¿verdad?
Terminó la meditación y entonces el pastor dijo, bueno, vamos a abrir el banco de comida para poder darles un poco de alimento. Él dijo, bueno, de aquí es donde sale la comida. De aquí es donde sale la comida a mi casa. Agarró y fue por su comida y le preguntó al pastor, mire pastor, ¿hay algún hermano de la congregación que me está llevando alimento a mi casa? A mí me gustaría agradecerle personalmente, darle las gracias por el alimento que me ha traído. Y le dijo el pastor, mire hermano, son tantos los hermanos que sacan canastas que se van, pero yo no sé a dónde van a dejarlas ni a quién se las dan. Ok, dijo, está bien. Al siguiente miércoles llegó él a escuchar la palabra, pero esta vez ya fue con su esposa, sus hijos, y pudieron empezar a estudiar la Biblia, ¿verdad? Porque los hermanos le ofrecieron estudios bíblicos. Él aceptó estudiar la Biblia y pasado el tiempo, él se bautizó. Se bautizó y él cuenta en su testimonio que ahora él reparte canastas de alimento. Gran bendición, ¿verdad? Cuando nosotros compartimos con los demás, este ejemplo que nos dio Jesús se hace realidad en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nosotros compartimos un poquito de lo que nosotros tenemos con alguien que lo necesita, estas personas lo necesitan y Jesús nos bendice aún más, ¿verdad? Cuando damos, dice Jesús, conforme se lo hiciste a mi hermano más pequeño, me lo hiciste a mí. Este hermano dice que ahora él se encuentra muy agradecido con la iglesia y le sirve a Dios. Y él no pierde la esperanza de conocer a ese hermano que le llevaba el alimento cuando él lo necesitaba. Él quiere conocer a ese ángel que le llevó el alimento cuando él estaba necesitado. Pero dice, tal vez yo todos los sábados saludo a ese hermano y ese hermano me conoce, pero yo no sé quién es él, ¿verdad? De eso se trata, de que afuera nos conozcan. Sí, este hermano, le llevaron a este hermano alimento, pero le mostraron el amor, ¿verdad? Le dieron amor. Cuando él llegó, lo recibieron con amor, como si ya lo conocieran de tiempo. Yo doy gracias porque conocí el Evangelio y un día alguien me dijo, cuando tú vayas a cualquier iglesia adventista va a ser como si te encontraras con una familia, como si estuvieras en tu casa. Y en mi vida ha sido la realidad. Yo he visitado otras iglesias y los hermanos siempre han sido personas amables, ¿verdad? Aún cuando voy entrando en la iglesia y ellos no saben que uno es adventista, ellos piensan que uno es una visita normal que va a ese lugar, lo arropan a uno, lo quieren a uno como si uno fuera miembro de su grupo de ahí. Él dice que se siente agradecido y que ojalá y podamos cada uno de nosotros siempre hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pues bien, Jesús vino porque Él tenía una misión que cumplir. Como dijo la hermana, vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? Cada uno de nosotros. Él vino a buscarnos, ¿verdad? Hay un pasaje de la Biblia que a mí en lo personal lo he leído bastantes veces y me gusta mucho y lo encontramos en Lucas 19. Vamos a leer ahí. Yo creo que la mayor parte de aquí podemos conocer esa parte de la palabra de Dios que está en Lucas 19. Y es la historia, ¿verdad?, de una persona que Jesús vino a buscar, ¿verdad? Vamos a leer de el versículo 1 hasta el 9. Dice, y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, y he aquí vino un varón llamado Zaqueo,
el cual era el principal de los publicanos y era rico. Y procuraba ver a Jesús, quien fuese más, no podía a causa de la multitud, ¿verdad? Y porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subiéndose a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirando, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y entonces él descendió a prisa, le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, le devuelvo con el cuarto tanto. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La historia de este hombre nos demuestra a nosotros que no hay nada imposible, ¿verdad? Aparte de eso, que Jesús no rechazó a nadie. El ser humano sí rechaza, ¿verdad? Porque en aquellos días una persona como era Zaqueo, publicano, y aparte de que era publicano, era el jefe de estas personas, ¿verdad? ¿Eran buenas personas? No eran buenas personas, eran cobradores de impuestos. Zaqueo era un político de una alta esfera. Él estaba trabajando para los invasores, ¿verdad? Aún él siendo un judío, le cobraba impuestos fraudulentos al mismo pueblo. Les robaba. Pero a él no le interesaba esto. ¿Por qué? Porque a esas personas no les interesaba la vergüenza, nada de eso, no les interesaba lo que decía Dios de ellos. A ellos lo que les interesaba era el poder, el dinero, ¿verdad? Ellos hacían fiestas que las costeaban o las pagaban con el dinero que le robaban al pueblo. Él era su gusto de ellos y ahí ellos podían ahogar todo lo que fuera malo, para ellos era bueno para ellos. Ellos gastaban, derrochaban dinero, vivían con lujos. Zaqueo, dentro de él, de pronto se dio cuenta que su nombre era Zaqueo y que significaba algo contrario a lo que él estaba haciendo. Porque Zaqueo significa justo, puro, pero él de justo no tenía nada, ni de pureza tampoco, ¿verdad? Así es que dentro de él, en su cabeza, tuvo un deseo, porque escuchaba hablar de Jesús. Él ha de haber dicho dentro de él: mire, yo tengo el deseo de conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque yo sé que en él hay salvación. Yo tengo problemas, quiero exponérselos a él. Y así como dijo, si yo he defraudado a alguien, le doy 4 veces, le regreso. Doy la mitad de lo que tengo a los pobres. ¿Por qué? Porque quiero mi salvación. Pero la salvación no se compra, ¿verdad? Jesús había visto dentro de su corazón. Él pensaba que podía pasar desapercibido al subirse en ese lugar. Él quería tener una cita con Jesús, pero él quería buscar la cita con él. Él quería buscar a Jesús. Pero Jesús lo encontró a él, ¿verdad? Jesús, cuando lo vio ahí, le dijo: baja, porque este día yo voy a ir a tu casa. ¿Se imaginan qué sintió Zaqueo cuando Jesús le dijo: voy a ir a tu casa? Cuando una persona común y corriente del pueblo judío no se mezclaba con ellos. ¿Por qué? Porque tocarlos a ellos
convivir con ellos era tocar la inmundicia. Por todo lo malo que ellos hacían, vivían al pueblo, ¿verdad? Pero Zaqueo tenía el deseo de que su vida fuera transformada, de que su vida fuera diferente. Por eso él trepó al árbol. Él era pequeño, no podía ver a Jesús, deseaba ver a Jesús, pero no podía hacerlo porque era muy pequeño. Corrió al árbol. Su posición dentro de la política era alto, pero ahora era mucho más alto. ¿Por qué? Porque estaba arriba de un árbol. Jesús nos enseña que nosotros podemos encontrar a aquel Zaqueo allá afuera, en la comunidad, ¿verdad? Tal vez tenemos un Zaqueo de vecino, de compañero de trabajo, alguien que quiere y que desea ver cómo puede acceder a la salvación. Y nuestra misión es poder encontrarlos. Nuestra misión es ir a buscar lo que se perdió. A nosotros ya nos encontró. Pero nosotros tenemos que buscar a otros, encontrar a otros. Y hablando de encontrar, en este día le doy gracias a Dios porque la hermana María y el hermano José fueron encontrados, ¿verdad? Se cumplió, fue realidad la misión que Jesús nos dejó. Y ellos fueron encontrados y esta mañana vinieron aquí a este lugar a adorar al Señor. Ellos son hermanos que son adventistas, pero por cualquier razón, llegar a este país se han alejado un poco de la iglesia. Pero ellos tienen el deseo de regresar, tienen el deseo de poder servirle al Señor. Así es que, hermanos, ayudémoslos a ellos a que puedan volver a ese primer amor, volver a reencontrarse con el Señor nuevamente, a cumplir esa misión que Jesús nos dejó, poder encontrar a lo que se perdió, ¿verdad? Y Él antes de ascender al cielo nos dejó una misión, ¿verdad? Una misión que nos toca a nosotros realizar, ¿verdad? Y la podemos encontrar en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1, el versículo es el 8, 4 y 8. ¿Ya lo encontraron? ¿Quién dice amén? Ok, dice el número 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que hicisteis, dijo, de mí. Y el capítulo 8 dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que nos encomendó? Nosotros hemos orado toda la semana y lo hemos venido hablando ya 3 semanas atrás. Vamos a hacer un esfuerzo evangelístico, vamos a salir afuera a la comunidad, ¿verdad? Hemos orado. Tenemos que seguir orando para el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí en nuestra iglesia, pero también en toda la iglesia, en el mundo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos servir como testigos. No estamos en Jerusalén, no estamos en Samaria, pero sí estamos en el fin del mundo, pero sí estamos en Laibok, ¿verdad? Así es que el Señor nos puso en este lugar y nos dijo, ese es tu campo misionero, tienes que atenderlo. Así es que es la voluntad
del Señor que nosotros salgamos a la comunidad. Esta tarde lo vamos a hacer. Y me gustaría que cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, podamos ir y aquel día glorioso que venga Jesús, ver todas sus caras, todos sus rostros marchando a aquella patria celestial. Si el Señor no ha venido es porque tenemos aún mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Los campos están maduros. ¿Hay obreros? Sí, hoy hay obreros aquí en la casa del Señor. Démonos la oportunidad de trabajar para Dios, trabajar directamente para Él, ¿verdad? Un versículo más y terminamos. Vamos a leer Isaías 8, Isaías 6:8. Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 8, el versículo 6:8. Dice: y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Heme aquí, yo iré. Entonces respondí: yo iré, heme aquí, envíame a mí. Entonces les pregunto, hermanos, el Señor ya nos habló. ¿Le vamos a contestar? ¿Vamos a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí? Yo quiero trabajar por ti, para ti. Jesús vino con una misión: buscar lo que se había perdido. Y Él nos dejó a nosotros la misión de seguir evangelizando, ¿verdad? Oremos. Querido Padre, gracias te damos porque en esta hora hemos estudiado de tu palabra. Permite que la misma sea una realidad en nuestras vidas y que podamos seguir los pasos de tu Hijo. Que cada uno de los hermanos aquí presentes puedan ser embestidos con tu Santo Espíritu. Y esta tarde, al salir a la comunidad, podamos llevar la luz que necesitan nuestros hermanos que están en la oscuridad. Te pedimos que también puedas preparar nuestros corazones, que podamos mostrarles el amor a las personas que nos rodean y que nos puedan conocer como una iglesia llena de amor y dispuesta a servirles. Porque para eso nos has llamado, para servir y no ser servidos. Para eso vino tu Hijo, a servirnos a cada uno de nosotros, para que pudiéramos ser salvos del pecado. Murió en esa cruz, fue azotado, fue humillado en nuestra causa, oh Señor. Y gracias a eso ahora podemos ser libres, ya no somos esclavos del pecado. Te pedimos que tú nos guíes siempre y que al estar en nuestro entorno siempre podamos mostrarles a los que nos rodean que tú estás en nuestras vidas. Señor, pero que sea tu voluntad y no la nuestra. Por Jesús lo rogamos. Amén.